servir para analizar el caso que les dejé. Y si alguien prendiera la cámara, también les daría las gracias para así no sentirme tan solo en este mundo espiritista que es como hacer clases al inframundo. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Puedes grabar la clase? Por fin, no sé si sabe o si puede. No sé cómo se graba la clase. Gracias, Camila. Camila prendió la cámara. ¿Cómo se graba, Sigrid? Gracias, Sigrid. ¿Alguien sabe cómo se graba? ¿Nadie? Pero en todo caso, lo que voy a hacer es solamente leer el apunte y vamos resolviendo las dudas. ¿Les parece? No les voy a preguntar nada que no esté en el apunte que les deje Sigrid. Bueno, profe. Ya, profe. ¿Ya? Ahora sí ya tenemos bastante más compañeros. Vamos leyendo el apunte para que recordemos un poco esta materia que a veces se nos olvida por las vacaciones, los vicios del consentimiento. ¿Se acuerdan que en acto jurídico tienen que haber estudiado que para que todo acto produzca la plenitud de los efectos, es necesario que tenga una voluntad y que la misma se encuentre sana? Esto es, que se encuentre exenta de vicios. Si ello no ocurre, ese acto queda expuesto a ser invalidado según se desprende del Código Civil. Y los vicios de los cuales puede adolecer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Pero la doctrina también agrega la lesión. Voy siguiendo el mismo apunte por si acaso, cualquier duda me preguntan. Veamos el primer vicio del consentimiento, el error, para repasarlo. ¿Qué es el error? Es la falsa representación de la realidad, que puede estar determinada por la ignorancia, o sea, por no haber tenido la parte conocimiento de las circunstancias que influyen en el acto concertado, o por la equivocación, es decir, por no haber valorado exactamente la influencia de dichas circunstancias. Otros autores acá que les dejé en el apunte dicen también que el error es el falso juicio que se tiene de una cosa, de un hecho, de una persona o de un principio jurídico que se presupone. Y en términos más simples, el error es la falsa representación de la realidad. ¿Qué es lo que ocurre con el error? Que hay una realidad, pero el sujeto la tiene deformada, ya sea por ignorancia o equivocación. O sea, existe un antecedente psicológico de carácter positivo que lo induce a actuar, pero erradamente. Ahora, les coloqué acá en el apunte que terminológicamente no es lo mismo ignorancia que equivocación. Quien ignora no tiene noción o desconoce. En cambio, el que se equivoca sí tiene una noción, pero es errada. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Y en Sí, el caso perfecto. del error, ese es el único error que produce como saneamiento, ¿o no? Claro, lo vamos a ver después, Sigrid, pero estás bien. Y les decía también acá en el apunte, no obstante lo anterior, el error puede deberse a cualquiera de dichos conceptos en materia de acto jurídico. En derecho da lo mismo ignorar en absoluto una cosa que tener un concepto errado de ella. Recuerden, en materia jurídica es lo mismo la ignorancia que el error, pero no así en materia terminológica. Distinta es la duda. ¿Qué es la duda? Esta excluye el error, puesto que quien emite una declaración a sabiendas de que no conoce con exactitud sus contenidos y sus efectos, no puede invocar posteriormente su propio error, ¿ya? El agente ha preferido conscientemente correr un riesgo, del cual deberá soportar las consecuencias, ya que el sujeto tiene conciencia que su representación de realidad puede ser falsa sin que ello lo inhiba para actuar. Recuerden, la duda excluye el error. Si yo tengo dudas e igual actúo, no puedo alegar error después, porque estoy actuando a sabiendas de que mi imagen o mi percepción puede ser equivocada. Esa es la duda. La excepción les colocaba acá en el apunte
es la duda objetiva, en la cual, pese a verificar la realidad por diversos medios, aún así puede subsistir una duda razonable. Por ejemplo, les coloqué acá, en cuanto al autor de una obra de arte, lo que es objetivo, ya que emana de la naturaleza del acto, no excluida del campo del error y sus efectos. Es decir, la duda excluye el error, salvo la duda objetiva, en la cual yo, pese a poner todo lo necesario y lo que es prudente para poder salir de esa duda, aún así puede quedar una duda razonable. Como que yo quiero comprar un cuadro, por ejemplo, de Salvador Dalí, pero no estoy seguro si el autor es Dalí. Pese a que contraté varios peritos y varios tasadores, igualmente puede existir una duda. Eso es lo que se llama la duda objetiva, cuando el sujeto pone todo de su parte para tratar de averiguarlo, pero sin embargo no logra hacerlo. Otra cosa es el error de previsión. ¿Qué es esto? Es la equivocación o hierro sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Este error no vicia la voluntad. ¿Y cuándo se da esto? Por ejemplo, les coloco acá, alguien que adquiere un negocio pensando que va a obtener una determinada utilidad, lo que luego no ocurre. Esto no está afecto por error, ¿ya? Por ello es correcto afirmar, les coloqué esto como conclusión, que el error, más que un vicio del consentimiento, es del conocimiento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en acto jurídico que el consentimiento requería dos actos unilaterales? La oferta y la aceptación. ¿Lo recuerdan? ¿Más o menos? Por lo tanto, lo que está viciado no es el consentimiento, es el conocimiento, les digo acá, de la realidad. Es decir, yo creo algo que no es tal. ¿Ya? Veamos ahora cómo se clasifica el error. Puede ser de derecho y de hecho. El error de derecho es la falsa o inexacta representación de la realidad jurídica por la ignorancia de una norma o bien por la equivocada interpretación o inexacta aplicación de ella a un caso concreto. El error de derecho, como lo tenemos que haber visto, no vicia el consentimiento. ¿Por qué? Por el artículo 1452, que lo dice textualmente: el error de derecho no vicia el consentimiento, y se funda en el artículo 8 del Código Civil, que es la norma que todos sabemos, que indica que nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que haya entrado en vigencia. ¿Se acuerdan de esa norma, cierto? Que se presume conocida por todos. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Bien, profe. Perfecto. Cualquier duda me van avisando, ¿ah? Esto es para que vayamos introduciéndonos en los casos prácticos. Profesor, ¿Sí? Sí. hola profesor, quería Hola, Paula. preguntarle si es que puede explicar de nuevo la excepción de la duda con la duda objetiva, Ah, perfecto, Paula. Mira, por la favor. duda es no estar seguro de algo, en términos coloquiales. Es no tener certeza de si algo es de una u de otra manera. Y eso no vicia el consentimiento. Es decir, si yo voy a comprar, por ejemplo, una bicicleta y creo que esa bicicleta es de determinada marca, pero, o de otra, y me quedo callado y no digo nada, después no puedo alegar el vicio del consentimiento porque yo tenía la duda si era de una o de otra marca. Pero distinto es la duda objetiva, en la cual yo coloco todo lo necesario para poder saber lo referente al objeto que yo quiero adquirir o sobre lo cual trata el acto jurídico. Por ejemplo, yo quiero comprar un cuadro, les decía acá, de Salvador Dalí, y yo voy con peritos tasadores y voy con distintas personas y todos me dicen que puede ser de Salvador Dalí, que es lo más probable, pero que no están seguros porque no ha sido posible analizar el lienzo con mayor profundidad. Allí hay una duda objetiva en la cual yo puse todo de mi parte para poder salir de esa duda, para poder salir de ese estado de incertidumbre que me ocasiona los hechos.
pero aunque yo ponga todo de mí, no lo voy a saber. Y esto es la duda objetiva. Y en este caso, sí puede quedar afecta mediante el error como vicio del consentimiento. Es decir, si yo compré ese cuadro creyendo que era de Salvador Dalí y contraté distintos peritos tasadores y me dijeron puede ser, pero no estamos tan seguros porque hay que hacer análisis más en profundidad y después se constata que el lienzo es falso, yo puedo alegar la duda objetiva y allí dejar sin efecto el acto o contrato por error. ¿Ahí se entendió un poquito mejor, Paula? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Paula. Y estábamos en el error de derecho que les decía que no vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque la ley se presume conocida por todos. Salvo dos excepciones, que cuando uno lee el código no las entiende, pero acá se las voy a explicar. La primera de ellas es del artículo 2297. ¿Qué nos dice esta norma? Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Si se fijan, cuando uno lo lee se entiende poquito, por el vocabulario jurídico del código, aunque ya lo habíamos estudiado. Pero ¿cómo se explica esta norma? Se refiere a que una persona paga a otra en la creencia de que una ley le obliga a hacerlo. Lo que de no ser así configura la excepción. Y les voy a poner un ejemplo. Yo voy a pagar, por ejemplo, las contribuciones de mi casa, porque creo que hay una norma que me obliga a pagar contribuciones y voy a la Tesorería General de la República. Pero resulta que mi casa está exenta del pago de contribuciones porque tiene una tasación muy básica. Y yo creyendo que todas las casas pagan contribuciones, lo voy a hacer, porque es un impuesto territorial. Allí se configuraría la excepción, es decir, yo podría alegar el error y repetir. ¿Qué quiere decir repetir? Devolver, en este caso. Se podrá repetir o se podrá devolver o restituir lo que se ha pagado por error de derecho cuando dicho pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. ¿Se entiende? Ahí, con el ejemplo. Si no me van, díganme todo lo que no se entienda. Yo no tengo problema en explicar, aunque nos quedemos hasta bien tarde, pero me interesa que se entienda, ¿ya? Sí se entiende, profe. Profe, Perfecto. disculpe, ¿podría explicar lo último que dijo? Se me cayó el internet, por favor. Sí, no te preocupes. Les decía que el error de derecho no vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque la ley se presume conocida por todos. Pero hay dos excepciones. La primera de ellas es este artículo 2297, que dice se podrá repetir, o sea, devolver o exigir la restitución cuando se paga algo por error de derecho y dicho pago no tenía ni aún una obligación puramente natural. ¿Por qué les digo que este error de derecho no vicia el consentimiento? Porque yo creo que hay una norma de derecho que me obliga a pagar. Y les ponía el ejemplo de las contribuciones. Yo voy a pagar las contribuciones de mi casa a la tesorería, pero resulta que mi casa no paga contribuciones porque tiene una tasación muy baja. En ese caso yo sí puedo alegar error de derecho. ¿Sabe qué? Me equivoqué. Yo pensé de buena fe que mi casa tenía que pagar contribuciones porque así se obliga por ley, el impuesto territorial, pero mi casa tiene un valor tan bajo que no tiene que pagarla. Entonces yo puedo alegar que ese pago está viciado por error de derecho porque yo creía que había una ley que me obligaba en circunstancias de que no lo hacía. Y en consecuencia, pedir que se deje sin efecto ese pago o ese acto o contrato. ¿Ahí se entiende? Sí, profe, ahora sí me quedó súper ¿Sí? claro. Perfecto, gracias Javi. Gracias. A ti. Veamos ahora la segunda excepción a este error de derecho. ¿Qué dice esta norma? Del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. También cuesta entenderla. ¿De qué se trata esto ahora en castellano? Acá el problema se presenta
cuando un sujeto paga y el receptor del mismo no quiere devolverlo argumentando que fue una donación. Miren la norma, del que da lo que no debe, no se presume que lo dona. Es decir, yo voy a pagar algo y el receptor no me lo quiere devolver porque dice que fue una donación, lo cual no se presume, sino que debe probarse el perfecto conocimiento del ánimo de efectuar la liberalidad. Es decir, si yo voy donde ustedes, voy por ejemplo donde Sofía y le pago una cierta cantidad y Sofía yo le digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, quiero que me lo devuelvas. Y ella me dice, no, porque esto fue una donación. Entonces Sofía tendría que demostrar que yo quise hacer una donación con ella, es decir, acreditar la liberalidad. Por eso dice la norma, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. ¿Se entiende? Profe, ¿eso ¿Sí? tiene relación con que el código es como más meticuloso con los negocios jurídicos gratuitos que con los onerosos? Exactamente. Muy bien, Sigrid. ¿Por qué? Porque al código, primero lo que le interesa, como ya lo tienen que haber estudiado, es la libre circulación de los bienes, ¿cierto? Pero en todos los actos a título gratuito existe una duda para el código, y al código no le gustan los actos a título gratuito. Y tenemos muchas disposiciones que no las vamos a estudiar ahora porque son de cursos de más adelante, pero ustedes ya las tienen que haber visto. ¿Se acuerdan algo de la acción pauliana o no? ¿O no la han visto? No creo. La cosa es que aquí hay un ejemplo de por qué al código no le gustan los actos a título gratuito. Si yo, por ejemplo, estoy en una mala situación económica y para perjudicar a mis acreedores, hago como que vendo todos mis bienes, pero no estoy vendiendo ninguno. ¿No les parece raro eso? Ahí hay un acto a título gratuito, porque estaría yo donándolos en el fondo. Y la ley contempla una acción que se llama la acción pauliana que permite revocar esos actos unilaterales, probando solo la mala fe del donante. Ahí hay un ejemplo. Y en este caso también, porque al código también le resulta raro que una persona vaya a efectuar donaciones así tan fácilmente. Entonces dice, bueno, demuéstreme que existe una donación. ¿Se entiende ahí? ¿Un poquito más, Sigrid? Perfecto. Me han preguntado algunos también, me preguntaban ayer si me podían agregar al Facebook, etcétera. Sí, agréguenme a todas las redes sociales que quieran, ¿ya? Yo no tengo ningún problema y si me quieren llamar por teléfono también, que me hicieron algunas consultas así. Así que si me quieren agregar en Facebook, me quieren llamar por teléfono, por alguna duda, cuando ustedes quieran, ¿ya? Ningún problema por eso, para que no me hagan bullying por las fotos ni por ninguna cosa así, ¿ya? Ya, dicho esto, sigamos con la materia. Les decía que acá la palabra que ocupa el código en estos artículos del 2297 y 2299 es repetir. ¿Y qué significa repetir en este caso? Es devolver, ¿ya? Cuando el código dice se podrá repetir, se podrá devolver, ¿ya? Y acá la sanción es la nulidad relativa, ¿ya? Que también la tienen que haber estudiado en acto jurídico y no voy a indagar en los tipos de nulidad ahora. Vimos el error de derecho y ahora veamos el error de hecho, el segundo tipo de error. ¿De qué se trata este error? Se define como la falsa representación que se tiene de una cosa, de un hecho o de una persona, como consecuencia, decíamos, de la ignorancia o de la equivocación. Y en doctrina se distingue una clasificación genérica que habla del obstáculo u obstativo y el error vicio. ¿Cuál es el obstáculo u obstativo? El primero obsta la formación del consentimiento, por lo que el acto en que incide no logra adquirir existencia jurídica, mientras que el vicio precisamente constituye un vicio de la voluntad, ya que el acto tiene existencia jurídica. Hay acuerdo de voluntades,
pero dicho acuerdo no es sano, porque se produce una discrepancia entre lo querido y declarado. Hasta aquí se entiende poquito, yo sé, pero vamos a avanzar y se va a entender mejor. Ahora sí. Y doctrinariamente se reconocen dos criterios para reglamentar la hipótesis de error de hechos relevantes. Hay un criterio objetivo y subjetivo. El objetivo consiste en describir el tipo, la hipótesis del error y atribuir los efectos de este a toda conducta en quien pueda encuadrarse el tipo, sin importar la influencia que el error pudiera haber tenido en el conocimiento de la gente. Mientras que el subjetivo consiste en atribuir los efectos del error a todas las situaciones en que se compruebe una falsa de representación de la realidad que hubiera sido determinante para el agente. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que hay dos hipótesis, una objetiva que dice que cada vez que se encuadra el error hay vicio del consentimiento, y una subjetiva que además de exigir el error, exige que ese error sea determinante para que la gente actúe. Esto en doctrina, no es lo que dice el código, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que dice el código, que es lo que realmente nos importa a nosotros. El código regula... Justamente tenía esa, profe, que Isabel. justamente tenía esa duda, como usted empezó a hablar como de la doctrina, cuando nosotros tengamos que ya tirarnos de lleno a hacer el trabajo, o como sea que se le llame Sí, en está verdad, ¿solamente nos tenemos que referir a la parte del código o también tenemos que mencionar cosas doctrinarias? Solo la parte del código. Pero si Ya. quieren agregar un poquito de doctrina o algo que averigüen ustedes por otro lado, bienvenido sea. Pero lo que me interesa a mí, como es un trabajo práctico, es que se vayan al código, a lo que dice nuestra norma. Ya, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Veamos qué nos dice el código cuando regula este error de hecho ahora. Lo hacen los artículos 1453 a 1455. ¿Y qué criterio ocupa el código? Ocupa un criterio objetivo. ¿Por qué? Porque solo constituyen error los casos que el código indica en las normas. Sin perjuicio de ello, en algunas circunstancias exige que ese error haya sido determinante para la actuación del sujeto. Lo reitero, el código rige un criterio objetivo, puesto que exige solamente la conducta descrita en el tipo de la norma, pero en algunos casos además exige este criterio subjetivo que sea determinante para el sujeto. Veamos cuáles son los tipos de error ahora que regula el Código Civil. Primero, el error esencial u obstáculo. ¿Cuál es este? El código dice que el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes se entendiese empréstito y la otra donación. ¿Qué es un empréstito? ¿Quién sabe? ¿A alguien se le ocurre? ¿Será como cuando uno presta plata? Exactamente, Isabel. Eso es un empréstito. Cuando escuchen empréstito, bien, Christopher, un préstamo. O, dice el código, también está este error sobre la identidad específica de la cosa que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Veamos cuáles son las dos hipótesis con un ejemplo. La primera de ellas, cuando recae sobre el acto contrato, si una parte entiende que hay una compraventa y la otra entiende que hay una donación. Por ejemplo, yo le quiero comprar a Camila el televisor que tiene en su casa. Y resulta que Camila me recibe la plata, pero cree que es una donación que yo le estoy haciendo. ¿Se fijan que estamos ahí en dos mundos totalmente distintos? Me preguntaba Camila por el chat si el empréstito puede ser de dinero o puede ser de otras cosas. Por regla general se aplica el dinero, ¿ya? Por regla general, pero también podría existir empréstitos de otros bienes, para que lo tengan presente, ¿ya?
Les decía que la primera hipótesis es la que recae sobre el acto o contrato, no sobre la cosa, sobre el acto o contrato, como si una parte entendiese la compraventa y la otra donación. Estamos en dos mundos distintos, les decía. Y la segunda hipótesis que regula el código de este error es la que recae sobre la identidad de la cosa que se cree comprar. Por ejemplo, una parte, les coloqué en el apunte, cree comprar un auto y la otra cree comprar un caballo. En doctrina, esto se conoce como error obstativo, obstáculo o impidiente. Ahora, nuestro código dice que este error vicia el consentimiento, y es así, lo vicia. Pero lo que ocurre, más bien si ustedes lo analizan, es que consentimiento no hay. Porque el consentimiento nunca llega a formarse. Y mal puede estar viciado lo que no existe. Si yo creo que estoy comprando algo y la otra parte cree que le estoy donando la plata, no hay consentimiento. Si yo creo que estoy comprando un caballo y la otra parte cree que yo le quiero comprar un auto, tampoco hay consentimiento. Aunque vicia el consentimiento, pero si se fijan, propiamente consentimiento no hay. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? ¿Todo clarito? Perfecto. Veamos cuál es la sanción para este error. Acá la doctrina nacional, la chilena, está dividida. La primera de ellas indica que el acto es jurídicamente inexistente por falta de consentimiento, que era lo que yo les decía. No hay consentimiento. Una segunda postura señala que la inexistencia solo encuentra sustento en lo doctrinario. El código no regula la inexistencia, por lo tanto la sanción debiese ser la nulidad absoluta, que es la sanción máxima que contempla el código. Y una tercera postura indica que se debe considerar un vicio del consentimiento, por lo cual la sanción debiera ser la nulidad relativa, por el artículo 1682, que indica cualquiera otra especie de vicio que no esté configurado como causal de nulidad absoluta, produce la nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. ¿Bien? Y se utiliza acá también el argumento de que lo que se quebranta es un interés privado y no un interés social, y por ende debiera ser la nulidad relativa y no la absoluta. En el fondo de esta hipótesis del error, de este error esencial u obstáculo, existen estas tres posibles sanciones: la inexistencia, la nulidad absoluta o la nulidad relativa. Pero si ustedes me preguntan desde el punto de vista práctico, ¿cuál creen ustedes que es la que tiene cabida? La nulidad absoluta. Exactamente. Bien, Sigrid, porque es la que regula el Código Civil. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? Sigamos viendo el error. Otro tipo de error, de hecho, ahora. El error sustancial. Profe, disculpe, ¿por ¿Sí? qué dijo que la nulidad absoluta era la que tenía más cabida en esto? Porque en el fondo nuestro Código Civil, Isabel, no regula la inexistencia como sanción. Ya. Y cuando un acto requisito está viciado de tal magnitud que se entiende que puede no existir consentimiento, la única sanción que nos queda es la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque la relativa está reservada para los casos que contempla expresamente el código, como por ejemplo ciertos tipos de errores, cierto tipo de fuerza. Y al no contemplar este caso, debiera ser la nulidad absoluta. Ya, profe, lo voy a anotar al tiro, gracias. ¿De qué, Isabel? Veamos el error ahora sustancial. ¿De qué se trata este error? El error, de hecho, les digo en el apunte acá, vicia el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto, del acto o contrato, es diversa de lo que se cree. Como si por una parte se entiende que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante, que es lo que dice el código en el 1454.
¿Y qué debe entenderse acá por sustancia? Sustancia es la materia específica que constituye la cosa. Por ejemplo, les digo acá, es como si ustedes se quieren ir un día de juerga conmigo, nos vamos a tomar algo por ahí, ya que terminó el semestre, y unos quieren tomar coñac, pero resulta que les dieron un ron silver. No es lo mismo. ¿Se fijan? Por eso les coloqué acá, alcohol no es lo mismo que coñac, ¿ya? En el fondo esto versa sobre, o trata sobre la calidad, sobre la sustancia o la materia específica de la cosa. Ahora, la calidad esencial de una cosa es eminentemente subjetiva y guarda relación con la intención de las partes. En ese orden de ideas, lo determinante es la calidad esencial de la cosa y no la sustancia. Parece juego de palabras, pero se los explico acá. Por ello, la doctrina moderna no habla de error sustancial, sino que de error sobre las cualidades relevantes de una cosa, entendiéndose por tales aquellas que son determinantes o atrayentes para las partes y que inducen a contratar, ya que sin ellas no lo habrían efectuado. Y les coloqué acá otro ejemplo. Si alguien compra un violín Stradivarius en una connotada tienda de música y a un precio elevado y resulta ser una copia, claramente el consentimiento está viciado y la declaración de nulidad procede siempre. Pero distinto sería si yo voy a una tienda de réplicas y compro a un precio muy económico el mismo violín, no podría alegar el vicio. ¿Se entiende Profe, este error? ¿Sí? Sigrid. quiero hacer una consulta. Si yo voy y no sé, compro una antigüedad, un cuadro, ¿Ya? un cuadro de Salvador Dalí, por ¿Ya? Mercado Libre, a una ¿Ya? persona en particular se lo compro y me dice, no, esta es tal obra y el que pintó y estuvo en exposición en tal museo. ¿Ya? Y nunca estuvo ahí. Era otro el que estuvo ahí. Y el vendedor me dice que estuvo ahí y no estuvo ahí. ¿Qué Se hago? configura el vicio del consentimiento, Sigrid, porque hay información falsa. Te quedaste pegada, Sigrid, creo. Ah, no, aquí está. Ah, ya, que se quedó pegado, justo te veía. En ese caso, el vendedor te proporciona información falsa. A mí me ocurrió algo así, no con un cuadro de Dalí, obviamente, pero a mí me gusta mucho coleccionar las medallas rusas de la Segunda Guerra Mundial. Y una vez me vendieron unas réplicas y pagué como 300 lucas. Y yo enojado y todo reclamé por eBay y me devolvieron la plata, porque el vendedor proporcionó información manifiestamente falsa. Y desde el momento en que el vendedor les proporciona información que es falsa, el consentimiento está viciado. Distinto es, como les digo, si el vendedor nada dice y ustedes van a una tienda y saben que allí venden réplicas. ¿Se fijan? Por ejemplo, ustedes que son mujeres, no sé, hay ropa que es de niñas y ropa que es cara, ¿cierto? Y si yo compro en la calle, no sé, una cartera Louis Vuitton, o me compro una falda Zara, o no sé qué otras marcas topísimas de niñas hay y ustedes saben, y la compro en la calle, no le voy a alegar al vendedor después de que esa cartera o esa ropa es falsa, ¿cierto? Si la está vendiendo mucho más barato. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Muchas gracias. Sí. ¿Te me quedaste pegada, Sigrid? Ahí sí, te veía con un circulito. El BTR. Perfecto. Ah, ya. Yo ocupo mi celular. ¿Ustedes están con el computador o con el celular? Yo por lo menos con el computador. ¿Sí? Con Ah, ya, ¿les computador. funciona? Yo estoy con el celu, profe, pero porque estoy anotando lo que usted habla en el computador, entonces para mí es más fácil mantener el Ah, ya. celu con esto. Sí, a mí me ha funcionado mejor con la señal del celular que con el computador. Al principio ocupaba el compu y se me caía harto la señal. Y, perdón, en este error, el error que estábamos comentando, el error sustancial, este sí vicia el consentimiento y la sanción es la nulidad relativa. ¿Ya? Veamos ahora el tercer tipo de error de
hecho, el error accidental, que lo regula el artículo 1454, inciso segundo. ¿Qué nos dice esta norma? Que el error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar y ha sido conocido de la otra parte. ¿De qué se trata esto? Son circunstancias que pueden parecer irrelevantes, en el sentido de estimar que su presencia o ausencia no determina la celebración del contrato, salvo que las mismas sean imprescindibles para una parte. Por ejemplo, si yo voy a comprar un auto, me daría en principio lo mismo que fuere de color negro o azul, ¿cierto? Pero si yo lo quiero para taxi, ¿me va a dar lo mismo que el auto sea azul? No. ¿Se fijan? Por ello, la norma dice que este error vicia el consentimiento cuando se reúnen dos requisitos copulativos: que ese sea el principal motivo para contratar y que haya sido conocido por la otra parte, de modo que el juez pueda ponderar el acto y determinar si el consentimiento está viciado, siendo la nulidad relativa a la sanción. Recuerden, este error accidental son las cositas chicas, las cosas que parecen intrascendentes y que solamente parecieran tener un interés muy menor, pero si son el principal motivo para contratar y yo además las declaré, es decir, las conoce mi otra parte, allí sí se configura la nulidad. Por ejemplo, si ustedes van a las tiendas, les coloco otro ejemplo, van a una tienda de niñas y quieren comprar ropa H&M. Y resulta que no era ropa H&M, que siempre tiene unas colas esa tienda. Siempre hay hartas niñas en esa tienda cuando paso por ahí. No sé por qué. Y resulta que no era, pero ustedes querían de esa ropa y les declararon que era esa ropa la que querían, claro, ahí se configura el vicio del consentimiento. ¿Estamos claros hasta acá? Perfecto. Veamos ahora, gracias Javiera, el error en la persona, que también es un error de hecho. Este está regulado en el artículo 1455. ¿Y qué nos dice la norma? El error acerca de la persona con quien se tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Recuerden, el error en la persona nunca va a viciar el consentimiento, salvo que sea el principal motivo para contratar. Son los contratos intuito personae, como los tienen que haber visto, ya que determinado sujeto es un motivo esencial. ¿Y dónde se configura esto? Le coloqué acá, por ejemplo, en el matrimonio. Si ustedes alguna vez se casan, obviamente no les va a dar lo mismo la persona con quien se casan, ¿se fija? Lo mismo ocurre con la adopción, con el reconocimiento de un hijo. Es decir, tiene lugar en los actos de carácter personal y no patrimonial. Excepcionalmente puede tener lugar en un acto de carácter patrimonial, como por ejemplo si yo contrato un músico, una modelo o un médico, cuando me fundo en las circunstancias de esa persona y son el motivo principal para contratar. Aquí sí que está viciado el consentimiento y la sanción es la nulidad relativa. Siempre y cuando la otra parte haya estado de buena fe, es decir, el que fue a contratar, porque si sabía que no era la persona que quería, obviamente no podría beneficiarse de su propio dolo. ¿Estamos claros también con ese error? ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Y vamos a pasar un par de páginas más y vamos a quedar acá para no alargarlo tanto. Veamos otro vicio del consentimiento ahora, la fuerza, que también lo tienen que haber estudiado en actos jurídicos. Las fuerzas son los apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona determinada para que preste su consentimiento en la celebración de un acto. Y se funda obviamente en que la voluntad debe ser libre
y no puede recibir coacción alguna. La fuerza puede ser física o moral. ¿Cuándo es física? Cuando existe aplicación de violencia o tormento, como por ejemplo tomarle la mano a una persona para que firme o moverle la cabeza como gesto de aceptación. Esta es la fuerza física. Yo tomo al sujeto. Acá no hay voluntad, sino un fenómeno aparente, porque lo estoy ocupando como un títere, ¿se fijan? Si le muevo la cabeza o si le tomo la mano. En cambio, la fuerza moral son los apremios psicológicos que se ejercen sobre el sujeto para obtener su voluntad. Corresponden a las amenazas de un mal futuro y ante el miedo o temor, el sujeto prefiere someterse ante este mal menor. Aquí sí que hay voluntad porque el sujeto, claro, ante la amenaza dice que sí y celebra el acto contrato. Aunque hay determinadas situaciones en que pueden confundirse, como lo sería la voluntad manifestada por una persona que es apuntada por un revólver. Si esto ocurre, es fuerza moral y no física. ¿Y por qué les digo esto acá en el apunte? Porque no existe una constricción material sobre la víctima, no la estoy yo tomando. ¿Estamos claros ahí? Con el ejemplo del revólver sería fuerza moral. Ya. Y cuando el sujeto sufre la fuerza, esta fuerza moral puede asumir tres actitudes distintas: someterse a la amenaza, defenderse o resistirse, o ninguna de ellas, dejando que el agresor cumpla la amenaza. Veamos cuáles son los requisitos ahora en doctrina. Profesor, ¿Sí? tengo una duda. Y al momento de, ya, ok, yo firmé ese consentimiento porque estaba bajo presión moral, pero ¿cómo yo puedo probar que estaba bajo ese tipo de presión? Por cualquier tipo de medio de prueba, Sofi. Podrían ser Ya. testigos, podría ser un documento, podría ser una grabación, podría ser una confesión, una declaración de parte. Cualquier medio de prueba te sirve para esto. Ya, ok. Muchas gracias. ¿De qué a ti, Sofía? Veamos los requisitos ahora para que en doctrina, para que la fuerza moral vicie el consentimiento o la voluntad. Debe ser importante o grave, es decir, capaz de producir una impresión fuerte o significativa en el ámbito de la víctima, en el ánimo, perdón, de la víctima. Y para ello se debe tomar en consideración las circunstancias particulares, como lo es su edad, su sexo y los factores culturales. Por ejemplo, si yo, Gabriel Muñoz, voy y le digo al campeón mundial de la UFC o de Todo Vale que le voy a dar una paliza, probablemente se largue a reír, ¿ya? Y no vaya a tomarme en cuenta, ¿ya? En cambio, si yo le dijera a una abuelita que la voy a agredir, claro que es una fuerza y una amenaza grave, ¿ya? Segundo requisito en doctrina, debe ser injusta o ilegítima, es decir, contraria a derecho. No es fuerza si el apremio es legal, como ocurre con un embargo o como ocurre con una quiebra. Sí lo es, esto, ojo, sí lo es el que siendo conforme a derecho se utiliza para obtener beneficios injustos. Por ejemplo, si yo amenazo a alguien con denunciar a un deudor por un delito que cometió con antelación. Si yo tengo un deudor y le digo, si tú no me pagas, te voy a denunciar por este delito que tú cometiste antes. Eso sí viciaría el consentimiento porque busca un beneficio de carácter injusto. La amenaza, tercer requisito, la amenaza o coacción puede provenir de una de las partes de la convención, del destinatario de una declaración de voluntad o de un tercero, sin importar si son cómplices o están en conocimientos de la amenaza, incluso aunque no tenga intención de concretarla, bastando con la coacción al sujeto del negocio. Esto en doctrina, solamente para que lo tengan presente. Ahora viene lo importante, la fuerza en el Código Civil chileno. Nuestro código solo regula la fuerza moral, no la física. ¿Y por qué regula solo la moral? Porque en la física decíamos que no hay voluntad. Por ello, el 1456 indica este artículo que la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte
en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, su sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. ¿Cuáles son, por consiguiente, los requisitos de nuestro código para que la fuerza vicie el consentimiento? Primero, debe ser grave, es decir, capaz de producir una impresión fuerte en una persona de su sano juicio, como ocurre tomando en consideración su edad, su sexo y condición. Ahí les ponía el ejemplo de amenazar con agredir a un boxeador o una abuelita. Y se debe probar la gravedad y sin perjuicio de que hay ciertos casos en los cuales se presume, como ocurre con los parientes. Segundo requisito que exige nuestro código es injusta. Aunque el cuerpo legal no lo menciona, hay consenso en la doctrina en que el apremio debe ser contrario a derecho, o siendo justo, buscar un resultado inicuo. Y por último, el tercer requisito de nuestro código, aunque no lo menciona el 1456, sino que está en el 1457, debe ser con el objeto de obtener el consentimiento, lo cual implica que el acuerdo obtenido debe ser la consecuencia directa o inmediata de la amenaza, en términos tales que de no haber mediado la misma, no se habría celebrado el acto. Eso es determinante, que sea de tal magnitud que de no haber mediado, no se hubiera celebrado el acto. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Ya estamos cansados, así que vamos a un par de párrafos más y quedamos. Y en cuanto a de quién debe provenir la fuerza, el 1457 indica que no es necesario que la fuerza la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que la haya empleado cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Y por último nos dice nuestro código en el 1456 que el temor reverencial, esto es el temor de agradar o desagradar a las personas a quienes les debemos respeto o sumisión, no vicia el consentimiento. Y aquí quedamos y terminamos el lunes con las últimas 11 páginas. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Profe. No, profe, quedó clarito. Perfecto. ¿Cómo van las vacaciones todavía o ya se acabaron las vacaciones ya con el módulo de integración? ¿O todavía hay un ambiente como de algo de vacaciones? Es que con pandemia el ambiente de vacaciones no es mucho. ¿Sí? No se ha podido hacer mucho, Sofía. No, es que igual por lo menos en mi casa nos seguimos cuidando, porque mi hermana es persona de riesgo, entonces los cuidamos. Sí. Yo me he portado mal, yo igual he salido un poco. No en la noche, sí, pero en el día. Me da más miedo quedarme encerrado en la casa, a veces me aburro más. Pero sí está bien si uno igual tiene que cuidar la salud mental. Sí, si no voy a terminar más loco de lo que ya estoy ya, a veces. ¿Alguna duda, comentario, nada? Profe, ¿Sí? ¿Paula? es con respecto a la sanción del error esencial, ¿Ya? que fue cuando, no recuerdo muy bien la pregunta que hizo, pero algo de que cuál sería como de las tesis, la que, por ejemplo, ayudaría tal vez como a convencer al tribunal eh, con respecto como a qué sanción se le podría aplicar. Sí, Y acá. Cuéntame, Paula, disculpa. que una compañera dijo que lo mejor ahí sería decir la nulidad absoluta. Sí, Y eso como que no lo logra entender muy bien porque en el apunte dice que señala que la inexistencia solo encuentra sustento en lo doctrinario y no en las disposiciones del código. Recuerdo que la sanción debiese ser la nulidad absoluta, pero al mismo tiempo después el artículo 1688 dice que cualquier otra especie de vicio que no diga nulidad absoluta debería ser nulidad relativa. Entonces sí. como que me causa como que no lograría como comprender por qué sería como lo mejor decir nulidad absoluta.
Entiendo la duda, Paula, y te la voy a poner con un ejemplo. Mira, suponte tú que tú vas a comprar algo, perdón, comprar algo, tú vas a comprar un auto, y la otra parte entiende que tú le estás donando el dinero. Pongámonos en ese caso, y tú entregas el dinero producto de la celebración de este acto que está viciado. Si tú ya pagaste ese dinero, ¿cuál sería la fórmula de recuperarlo, crees tú? Coloca el micrófono nomás, Paula, si quieres. Perdón, lo tenía Sí, apagado. no te preocupes. ¿Cuál crees que sería tú la fórmula de recuperarlo? Que con la nulidad, ¿a eso se refiere? Claro, exacto. ¿Y por qué te digo con la nulidad? Porque si esa persona cree que que tú le estás donando, esa persona se va a quedar con la plata. Y si se queda con la plata, ¿cómo tú la recuperas? Tú no podrías alegarle la inexistencia, porque eso Claro, no te va a servir de nada para devolverla, porque al tribunal tú no le puedes pedir la inexistencia. ¿Te fijas? sí, Entonces tendrías que pedirle la declaración de nulidad. sí. Hasta ahí estamos claros, ir a un tribunal y pedir que anule ese acto o ese contrato. Y ahora vamos a la sanción. Yo les decía que acá habían tres posturas. La primera de ellas que dice que el acto jurídicamente es inexistente porque no hay consentimiento. Y claro, en doctrina esto tiene mucha aceptación porque es inexistente, pero nuestro código no regula la inexistencia como sanción y en segundo lugar, esto no me permite recuperar ese dinero que yo pagué. Por lo tanto, yo descartaría la inexistencia como sanción, la cual existe en el plano doctrinario. Ujú. Y ahora vamos a la sanción que les decía yo, que tal vez no lo expliqué bien antes. La segunda postura dice que la sanción debe ser la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque es la máxima sanción que considera la ley para los actos en los cuales falta el consentimiento. Y acá les voy a leer el apunte. En estos casos, tanto la inexistencia como la nulidad absoluta coinciden en que no hay consentimiento. Si no hay consentimiento, la sanción es la nulidad absoluta. ¿Ya? Porque es la máxima sanción que contempla el código. No hay una sanción menor. Y si esta es la sanción máxima, el acto es tan grave en cuanto al vicio que debiera ser este. Y la tercera postura dice que se considera un vicio del consentimiento expresamente y que por ende debiera ser la sanción de la nulidad relativa, como les coloqué acá. Cualquier otra especie de vicio que no esté configurado como causal de nulidad absoluta produce la nulidad relativa. ¿Ya? Y esta norma nos dice en el fondo de que el acto podría ser no tan grave, pero al no estar regulado como sanción la nulidad absoluta, debiese ser la nulidad relativa. Cuesta un poquito entenderlo, pero véanlo de esta forma. Sería la nulidad absoluta porque sería un vicio del consentimiento que es de tal gravedad que debe aplicarse la sanción más grave que establece el código. El vicio es tan grave, nos dice esta segunda postura, que la única sanción que nos va quedando, aunque sea un vicio del consentimiento, es la nulidad absoluta. Y la tercera postura es la que nos dice que es la nulidad relativa. ¿Por qué? Porque el no estar expresamente contemplada la nulidad absoluta para ese tipo de sanción debiese ser la nulidad relativa. Pero los que critican esta teoría nos dicen que la nulidad relativa es para vicios menores, no para vicios tan graves como el que está antes y que por ende debiera aplicarse la nulidad absoluta. ¿Se entiende un poquito mejor ahí? Si no, me van avisando, ¿ah? No tengo problema en explicarles muchas veces, pero me interesa que quede claro. A mí ya me quedó más claro, profe. Sí. Recuerden que es la gravedad del vicio, la nulidad absoluta para los vicios más graves. Siempre hay nulidad absoluta en los actos de los vicios más graves del código. Por ende, apliquémosle acá la nulidad absoluta, porque aunque no lo diga la ley, estamos hablando de un vicio que es de extrema gravedad. En cambio, los de la nulidad relativa nos dicen, no, ¿sabe qué? Usted en ninguna parte me dice, por muy grave que sea su vicio, que la sanción sea la nulidad absoluta.
y por ende debe ser la nulidad relativa, por descarte como lo leían ustedes. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Ninguno? ¿Están cansados ya, con calor? ¿Quedamos hasta acá o no? Ya Ay, se me sí, fueron Sí, todos. mucho profe. calor. Ya, El ya, lunes nos vemos podría el... ser a las 4. ¿Sí? Sí, claro. ¿A qué hora les conviene más a ustedes la clase? ¿Prefieren a las 5 o a las 4? ¿O A más las largo? 4. profe. A las Hace 4 mucho Yo queda encuentro bueno. que a las Por favor, 4. profe. Pero hagamos una votación. Ya, hagan ustedes una cosa. Ustedes véanlo y me avisan por el chat a qué hora hago yo la clase el día lunes. ¿Les parece? En Ya, el mismo profe. chat vamos a hacer la votación. Ya, pero lo ven ustedes. Y ustedes me dicen si a las 4 o a las 5. Y ustedes se ponen de acuerdo y me dicen a qué hora, las 4 o a las 5. El día lunes voy a hacer la última clase, que vamos a leer y vamos a comentar las páginas que nos quedan, que son como 11, porque hoy día vimos 11, y vamos a comentar después el caso. ¿Les parece? Sí, profe, bacán. Sí, Sí, profe. profe. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir en forma, ya sea en el chat grupal, o si tienen alguna duda más personal o no quieren ocupar el chat, escríbanme por el WhatsApp personal. No tengo ningún problema. Y si quieren llamarme por teléfono, también me pueden llamar por teléfono. Y si quieren agregarme al Facebook o redes sociales, ningún problema, feliz los recibo a todos y somos amigos por allá. ¿Ya? Gracias, profe. A ustedes. Gracias, Nos profe, que vemos. esté bien. Igual, nos vemos el lunes Bueno, profe, entonces. Y gracias. Gracias, profe. recuerden avisarme a qué hora gracias. hacemos la clase el lunes. Chao, Chao, profe. Sí, profe. profe, le Gracias, avisamos. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Un abrazo para todas y un beso. Chao, chao.